se estimula una proteína G, estimula la adenililciclasa produce AMP cíclico y el AMP cíclico activa a una proteína sinasa dependiente de AMP cíclico que le llamamos simplemente PKA. La PKA entonces es la responsable de fosforilar a la fructosa, a la fosfofructosinasa 2. Esta PFK2, decíamos, es la enzima responsable de la síntesis de fructosa 2,6-bifosfato. Pero cuando se fosforila, se activa su actividad de fosfatasa y su actividad de sinasa se inactiva. En esas condiciones, cualquier molécula de fructosa 2,6-bifosfato que hubiera sintetizado, pues se va a degradar. De tal manera que la fructosa 2,6-bifosfato para fines prácticos desaparece. Rápidamente se degrada y esa es la señal para inhibir glicólisis, porque ya no hay nada que estimule a la PFK1 de la glicólisis, y en cambio se estimula a la gluconeogénesis, porque la fructosa 1,6-bifosfatasa es la que va a resultar sin freno y ahora se va a estimular. Entonces, en esas condiciones, gluconeogénesis se activa y glicólisis se inhibe. ¿Cuándo salimos de esta condición? Cuando deja de sintetizarse el glucagón, el AMP cíclico deja de producirse, la PKA entonces se inactiva, y entonces ahora la proteína fosfatasa tiene oportunidad de quitarle el grupo fosfato a la PFK2 y entonces la regresamos a su condición original. Y entonces ahora sí, la actividad de sinasa es activa y la actividad de bifosfatasa se inhibe. En esas condiciones, la PFK2 está otra vez en posibilidades de tomar fructosa 6-fosfato y convertirla a fructosa 2,6-bifosfato. Pero sí y solo si hay fructosa 6-fosfato en el medio. Tiene que haber mucha fructosa 6-fosfato, de lo contrario, esta síntesis de fructosa 2,6-bifosfato no va a ocurrir. Acuérdense que la fructosa 6-fosfato es el modulador alostérico positivo de la PFK2. Entonces, solo si hay exceso de glucosa o de fructosa, en este caso, se va a generar fructosa 2,6-bifosfato. Y esa va a ser la señal para estimular glicólisis, porque hay exceso de carbohidratos, hay que gastarlos. Y vamos a inhibir gluconeogénesis. Porque si vamos a gastar carbohidratos, pues no tiene sentido ponerse a sintetizarlos, si lo que hay es exceso de carbohidratos. Ok, eso quedó clarísimo, ¿no? Entonces, esta era la cascada de eventos que ya habíamos mencionado. Y al final de la clase hablamos sobre el ciclo de Cori. Entonces, el ciclo de Cori, ya me lo describieron también ustedes, es cuando activamos la glicólisis en músculo y si obligamos al músculo a trabajar en condiciones anaerobias, pues el producto final será lactato. Ese lactato no se lo queda el músculo, lo libera el torrente sanguíneo, de tal manera que el hígado posteriormente es quien va a recibir ese lactato. Y solo cuando haya condiciones aeróbicas, entonces el lactato será transformado en piruvato y de ahí por la gluconeogénesis regresado a glucosa. Y entonces la célula hepática estará en condiciones de liberar la glucosa al torrente sanguíneo para que el músculo recupere sus niveles de glucosa. Entonces, este ciclo fue descrito ya hace muchos años de hecho, por los Cori, Gerty y Carl Cori. Ellos fueron los que describieron el ciclo de Cori, ellos trabajaron mucho sobre el metabolismo del glucógeno y de hecho les dieron el premio Nobel en 1947. Entonces, este ciclo de Cori implica forzosamente la actividad coordinada de glucólisis en condiciones anaerobias y posteriormente gluconeogénesis en condiciones aeróbicas. Entonces, ellos lo describieron por primera vez
ya hace como 70 años, si no es que un poquito más. Catherine, Doctor, me acaba de surgir una duda. sí, Bueno, por ejemplo, o sea, cuando una reacción tiene delta G negativo, pues no siempre es espontánea, ¿no? ¿Hay alguna reacción que hayamos visto que tenga delta G negativo y no sea espontánea? sí, depende, ojo, de las condiciones reales de la concentración de sustratos y productos. O sea, lo que necesitas ver finalmente no es el delta G estándar, sino el delta G real. Y ese es el que realmente te va a decir si la reacción va a ser espontánea dentro de la célula o no. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿Sí? No, ¿de qué? Carlos. Sí, referente a lo que dice Katz, no sería, bueno, no serían pues muchas de las que ya hemos visto porque en estas se invierte energía. Por ejemplo, en la gluconeogénesis que invertimos 4 ATP y 2 GTP. O... Sí, ok. A ver, de hecho una de las reacciones que vimos que está en esa condición es la que cataliza la aldolasa. La aldolasa es la enzima que decíamos rompe la fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Esa enzima tiene teóricamente un delta G positivo en la dirección de la glicólisis. Y sin embargo, la reacción ocurre. Y ocurre uno por las concentraciones reales de fructosa 2,6-bifosfato y de sus productos. Y la otra es porque en condiciones fisiológicas pues es una reacción reversible, aunque es un delta G positivo. Pero a ver, regresemos entonces. Habíamos mencionado también que la célula cardíaca no participa exactamente en el ciclo de Cori a pesar de tener músculos, y es básicamente porque el corazón nunca está en condiciones anaerobias. Y entonces el músculo nunca produce lactato. Entonces, de hecho, la célula cardíaca es capaz de recibir también parte del lactato que viene del músculo estriado y convertirlo en piruvato y oxidarlo en condiciones aeróbicas. Entonces, para las células cardíacas no es ningún problema el recibir el lactato, porque siempre están en condiciones aeróbicas. Ahora, habíamos mencionado también la existencia de una variante del ciclo de Cori. Esta variante del ciclo de Cori es el ciclo de la glucosalanina. Déjenme plantear qué es lo que ocurre. Tener que la glicólisis va a generar piruvato, pero este piruvato no se va a convertir en ácido láctico, sino que va a recibir un grupo amino de glutamato para convertirse en alanina, el aminoácido alanina. El grupo carbonilo del piruvato se intercambia por el grupo amino del glutamato y entonces el piruvato se convierte en alanina. Y el glutamato se convierte en alfa-ceturglutarato. ¿Para qué sirve esto? Es muy importante esta reacción cuando el músculo está oxidando aminoácidos. Cuando obligamos al músculo a que empiece a degradar las proteínas que están dentro de la célula muscular, entonces se liberan los aminoácidos y estos aminoácidos al oxidarse liberan amonio. En la oxidación de los aminoácidos se liberan los grupos amino en forma de amonio. Y el amonio es extraordinariamente tóxico. El amonio nunca está libre más que en concentraciones muy, muy bajitas. Concentraciones micromolares, si no es que más bajas. Entonces, como el amonio es muy tóxico, no puede salir libremente al torrente sanguíneo ni puede acumularse dentro de las células. Y entonces, de hecho,
Todas nuestras células tienen la capacidad de tomar el alfa-cetoglutarato, darle un amonio y convertirlo en glutamato. Pero el glutamato no es el que sale fuera de las células. El que sale es el piruvato en forma de alanina. La alanina entonces funciona como un acarreador de grupos amino en la degradación de los aminoácidos. La alanina viaja a través del torrente sanguíneo y llega a las células hepáticas. ¿Por qué aquí? Porque las células hepáticas son las únicas que son capaces de detoxificar el amonio. Son las que tienen una vía de detoxificación del amonio, que es el ciclo de la urea. El ciclo de la urea, entonces, es la manera de detoxificar el amonio y convertirlo en un metabolito que no es tóxico. Ya como urea, entonces ahora sí sale de la célula hepática, viaja a través del torrente sanguíneo y los riñones se encargan de irlo desechando junto con la orina. Pero entonces la idea es que el amonio nunca esté libre. Y por eso amonio que se genera, amonio que se lo damos al piruvato para que se convierta en alanina. La alanina entonces será el acarreador de grupos amino y los llevará al hígado. En el hígado, la alanina le va a dar su grupo amino al alfa-cetoglutarato, la alanina se convertirá en piruvato, el alfa-cetoglutarato se convertirá en glutamato y ya como glutamato le donará su grupo amino al ciclo de la urea para que se convierta en urea. El piruvato entonces pues, tendrá que regresarse a glucosa a través de la gluconeogénesis. Entonces tenemos que glicólisis, gluconeogénesis trabajan de manera coordinada, pero para permitir el transporte de grupos amonio hacia el hígado. En el hígado es donde sí el amonio puede ser detoxificado a través del ciclo de la urea. Entonces, el hígado es el principal productor de urea dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí queda clara la idea? Manuel, levantaste la mano. Sí, doctor. Nada más no entendí la acción, que es la de el glutamato y piruvato. Es que, bueno, ahí ve que las dos flechitas se juntan. ¿Eso qué Ajá. significa? Eso quiere decir, lo que estoy tratando de representar es que el grupo amino del glutamato se intercambia por el carbonilo del piruvato. Y entonces el glutamato le da al piruvato su grupo amino y se convierte en alanina. El Ajá. carbonilo del piruvato lo recibe en glutamato y se convierte en alfa-cetoglutarato. Es una transaminasa la enzima que cataliza esta reacción. Ah, ok, ok. Ok, gracias, doctor. De nada, de hecho es la piruvato transaminasa. Vlad, Sí, ¿a quién le daba el amonio para que se convirtiera en urea? ¿En urea? ¿Perdón? lo dona el glutamato y lo dona en forma de carbamil fosfato. Eso lo van a ver después ya que vean catabolismo de aminoácidos. Ahorita simplemente considera que el glutamato es el donador de grupos amonio para el ciclo de la urea. Ok. De nada. Ok. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Tulio. Sí, doctor, una duda. ¿La piruvato transaminasa también actúa en el hígado o ahí sería otra enzima? No, es la misma. La reacción es reversible totalmente. Perfecto, doctor, gracias. De nada. Ok. Entonces, Vlad, ¿se quedó tu mano levantada o querías decir algo más? Ok. No, sí. De nada. Entonces, a ver, vamos a entrar ahora sí al metabolismo del glucógeno. Entonces, el glucógeno, decíamos, se va a acumular principalmente en hígado
pero vamos a tener también reservas importantes en músculo esquelético. De hecho, un adulto de 70 kilogramos en promedio, podemos decir que tiene 100 gramos de glucógeno almacenado en su hígado. De hecho, puede ser hasta el 10% del peso del hígado el glucógeno. En el músculo esquelético podemos tener cantidades mucho más altas de glucógeno, simplemente porque tenemos más músculo que hígado. Pero en el músculo, la verdad es que la concentración de glucógeno es entre el 1 y 2% del peso del músculo. Entonces hay reservas mucho más limitadas, pero tenemos más músculo. Entonces, de hecho, la cantidad de glucógeno que puede haber en todos los músculos esqueléticos, pues puede ser hasta 400 gramos. O sea, es una cantidad mucho mayor, pero es glucógeno que sirve solo para las funciones del músculo. En cambio, los 100 gramos de glucógeno del hígado pues, se comparten con el resto de los tejidos. Entonces, esta caricatura de aquí lo que está tratando de representar es la molécula, un pedacito de una molécula de glucógeno donde cada bolita azul está representando una molécula de glucosa, la mayoría con enlaces glucosídicos alfa 1,4, y solo en los puntos donde pueden ver una ramificación hay enlaces glucosídicos alfa 1,6. Entonces, en cada ramificación tendríamos un enlace de tipo alfa 1,6. Aquí tendríamos entonces enlaces glucosídicos alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, y aquí tendríamos un enlace glucosídico alfa 1,6. Entonces, los gránulos de glucógeno dentro de las células hepáticas o musculares, pues la verdad es que son muy grandes. De hecho, pueden tener entre 20 y 50 nanómetros, son visibles al microscopio electrónico. Y en todos estos gránulos podemos decir que la estructura básica, la mínima elemental, es lo que conocemos como los gránulos beta de glucógeno. Y están conformados por una proteína al centro que se llama glucogenina. Es decir, es la proteína que da lugar a la formación de los gránulos de glucógeno. A partir de esa glucogenina sale una rama de enlaces glucosídicos alfa 1,4 y posteriormente de esa primera rama inicial van surgiendo a través de enlaces glucosídicos alfa 1,6, pues ramas laterales. Entonces, cada una de estas ramitas son aproximadamente 12 o 14 residuos de glucosa. Entonces, en realidad es una estructura muy, muy ramificada. Y si nosotros cada uno de estos gránulos los agrupamos para formar estructuras mucho más grandes, va a formar los gránulos de glucógeno que podemos ver aquí. Cada una de estas como estrellitas oscuras que estamos viendo serían gránulos de glucógeno. Este sería un pedacito de una célula hepática. De hecho, pueden ver que hay también 4 mitocondrias. Entonces, pueden ver que los gránulos de glucógeno son bastante grandes comparado con el tamaño de las mitocondrias. Ojo, nuestras reservas de glucógeno, la verdad es que en cantidad de energía, pues es una cantidad bastante limitada. Es menos del 1% de la energía total que almacena nuestro cuerpo. La mayor parte de la energía que tenemos almacenada en nuestro cuerpo es en forma de triglicéridos, en forma de grasas. Es la forma más compacta que tenemos nosotros para almacenar energía. Y considerando que somos organismos móviles, pues es importante que no pesemos demasiado. Y entonces, la mayor parte de nuestras reservas energéticas son triglicéridos. Pero las reservas de carbohidratos en forma de glucógeno son esenciales, porque son, para fines prácticos, la fuente de energía inmediata y es la única fuente de energía, vuelvo a insistir,
que nos puede dar energía hasta en condiciones anaeróbicas. El catabolismo de los lípidos o el catabolismo de las proteínas requiere forzosamente de oxígeno, no hay de otra. Pero el catabolismo de carbohidratos en condiciones de emergencia funciona incluso en situaciones anaeróbicas. Y entonces esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, por eso es que son tan importantes, aunque solo sean el 1% de toda nuestra reserva energética. Y tiene un recambio altísimo. Les vuelvo a insistir, si ustedes no han desayunado nada hasta ahorita y deciden que no van a comer nada hasta que terminen las clases, les apuesto que sus reservas de glucógeno se las comieron todas. El hígado va a degradar todo el glucógeno que tenía almacenado para compartirle al resto de los tejidos los carbohidratos que requieran. Y les recuerdo, el cerebro es el principal consumidor de carbohidratos, en nuestro caso. ¿Cómo se lleva a cabo la degradación del glucógeno? Pues la verdad es que requerimos muy poquitas enzimas. El protagonista principal es una enzima que llamamos glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa va a ser la enzima responsable de ir rompiendo los enlaces glucosídicos, los alfa 1,4. Solo que cuando los rompe, en lugar de liberar la glucosa en su forma libre, la verdad es que se las ingenia para pegarles un grupo fosfato. La verdad es que el enlace glucosídico entre el hemiacetal y el grupo alcohol da la energía suficiente para que se incorpore un grupo fosfato. Quien va a donar el grupo fosfato, la verdad es que va a ser un piridoxal fosfato que está en el sitio catalítico de la enzima, de la fosforilasa. Entonces, este piridoxal fosfato es el que va a actuar como el donador de los grupos fosfato. La verdad es que la reacción entre el piridoxal fosfato y el piridoxal no requiere energía. Entonces, este grupo va a estar donando grupos fosfato cada vez que se rompa un enlace glucosídico. Ahora, la glucógeno fosforilasa ya conocemos su estructura. Es más, conocemos su estructura cuando está inactiva y cuando está activa. Es una enzima alostérica y su modulador alostérico es el AMP. A ver, por lógica, el AMP, ¿qué tipo de modulador será? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ajá, exacto, ¿sí? Porque es una vía catabólica. Y como buena vía catabólica es estimulada por el AMP cíclico. A ver, vi a Tulio que contestó y no supe quién más. Escuché dos voces al menos. Creo que fue Emerick, doctor. Ahmed, ¿verdad? No, Emerick. 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 Sí, pero es que tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Vlad. Ok. Sale. Entonces, el AMP cíclico, decíamos, va a ser un modulador alostérico positivo de la glucógeno fosforilasa. Ahora, se requiere una segunda enzima, porque resulta que la fosforilasa, cuando se aproxima a una de las ramificaciones, la ramificación le estorba y ya no puede introducir las moléculas de glucosa dentro del sitio activo. De hecho, cuando llega a 4 residuos de distancia de la ramificación, ya no puede cortar. Así que entonces
tendrá que cambiarse de rama y buscar otra larga para seguir cortando. Y entonces se necesita una segunda enzima. Esa segunda enzima recibe el nombre genérico de enzima desramificadora. ¿Cuál es su función? Pues eliminar las ramificaciones. Eso es lo bonito de la bioquímica, que es exageradamente obvia. La enzima desramificadora entonces tendrá que eliminar las ramificaciones. ¿Cómo le va a hacer? Ahora sí, tiene una doble actividad. Tiene una actividad de transferasa. En la actividad de transferasa lo que va a hacer es tomar una de las ramificaciones que ya quedaron cortas, con solo 4 residuos, y entonces 3 de esos residuos se los va a pegar a otra cadena que esté adyacente. Y entonces estos 3 residuos en amarillo los transfiere a otra rama. Esa es la actividad de transferasa. Y una vez que transfirió esos 3 residuos, ahora tiene que romper el enlace glucosídico alfa 1,6 y entonces va a mostrar su actividad de glucosidasa. Y entonces va a actuar ahora como una enzima 1,6 glucosidasa. Y lo que hace es simplemente romper ese enlace glucosídico. Ya no es tan exquisita como la fosforilasa que le pegaba un grupo fosfato. La verdad es que no, lo hace así como al trancazo. Y entonces lo que libera es simplemente la glucosalina, sin fosforilar. Pero entonces ahora ya tenemos otra vez una rama larga que puede ser tomada por la fosforilasa y va a seguir degradando. Entonces, con la actividad de estas dos enzimas, vamos a tener la fosforilasa va a romper todos los enlaces alfa 1,4 hasta que llegue a 4 residuos de la ramificación. Entonces, aquí, por ejemplo, en este pedacito de molécula de glucógeno, pues romperá todas las glucosas, liberando glucosa 1-fosfato hasta que llegue a la vecindad de la ramificación. Cuando quede a 4 residuos de la ramificación, ya se detiene, ya no puede seguir trabajando. Y entonces ahora llega la enzima desramificadora, primero con su actividad de transferasa. Los 3 residuos de una se lo transfiere a otra cadena. Y posteriormente su actividad de glucosidasa liberará las glucosas que tenía el enlace glucosídico alfa 1,6 y lo libera, decíamos, como glucosa libre, sin fosforilar. Y entonces ahora tenemos otra vez una rama larga en donde la fosforilasa puede seguir trabajando. Entonces, el glucógeno tiene muchísimas ramificaciones, así que en realidad la fosforilasa no tiene mayores problemas para encontrar siempre una rama que esté larga. Y después la desramificadora se encarga de generarle más ramas largas. Entonces, con estas dos enzimas, prácticamente podemos degradar una molécula de glucógeno. Una molécula de glucógeno que puede tener fácil un peso de arriba del 1.000.000 de Daltons, que puede estar formada por miles de moléculas de glucosa. Ahora, la glucosa 1-fosfato que se genera, si queremos llevarla a la glicólisis, pues habrá que convertirla en glucosa 6-fosfato. Manuel. Doc, ¿me puede volver a explicar, de ¿Eso? favor, la actividad de la enzima desramificadora? Ajá, tú me vas ayudando. Empezamos aquí. ¿Qué Ajá. tiene que hacer la enzima desramificadora? Ahí todavía, bueno, ahí según yo es separar en grupitos, ¿no? De 4. Ajá. Es la ramificación en 4 residuos. Si Toma no, una rama corta, sí, de 4 residuos. Y ajá. va a tener 2 actividades. Primero entra la actividad de transferasa. ¿Qué hace la transferasa? Va a mover, bueno, de los 4 totales, toma 3 residuos
y Ajá. los mueve al inicio de la cadena. Otra cadena. A otra cadena. Ajá. Otra cadena que esté vecina y entonces le pega los 3 residuos de glucosa. Sí. Y ya solo deja la ramificación con una sola molécula de glucosa, con enlace alfa 1,6. Y entonces ahora tiene que entrar la segunda actividad de esta misma enzima de ramificadora. ¿Qué actividad tiene que ser? Bueno, sacar esa glucosa de la cadena, tiene que desligarla. Ajá. Liberarla como glucosa libre. Y entonces, si libera una glucosa libre, ¿qué actividad es? Si la libera, o sea, si la quita es catabólica. Ajá. Pero la primera era transferasa. La segunda es simplemente glucosidasa. Libera una molécula de glucosa y entonces rompe un enlace glucosídico, pues es glucosidasa. Es más, es una alfa 1,6 glucosidasa. Ok. ¿Sí? Sí, doctor. Y entonces, esa actividad es la que rompe este enlace glucosídico, este que estoy señalando ahorita. Esta glucosa ya se usa para los otros otros procesos metabólicos, ¿no? Ajá, ya puede entrar, esta sí puede entrar directamente a la glicólisis. Ajá. La puede tomar la hexocinasa y convertirla en glucosa 6-fosfato. Ok. Entonces tiene dos actividades esta enzima, Enzima ¿verdad? de ramificador. Ajá. Gracias. ¿De qué? Ok. Lo que sí no puede entrar directo a la glicólisis es la glucosa 1-fosfato que genera la fosforilasa del nitrógeno. Entonces, para que pueda incorporarse a la glicólisis, necesitamos que ese grupo fosfato en posición 1 se cambie a posición 6. Isaac. Sí, Perdón, doctor. Roberto. Sí, sí, ya lo entendí muy bien. Entonces, ¿la glucógeno fosforilasa va a fosforilar a la glucosa que quedó libre? Sí, Sí. Ah, ok. de hecho, eso ahorra un montón de energía, Ujú. porque ya nos ahorramos el ATP que teníamos que haber gastado para fosforilar a la glucosa. Entonces, ese Ah, grupo lo logra utilizando al piridoxal fosfato. ok, ok. Gracias, doctor. ¿De qué? Entonces, quien se encarga de transformar la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato es una enzima que llamamos fosfoglucomutasa. Esta fosfoglucomutasa se caracteriza porque en su sitio activo tiene un residuo de serina que puede estar fosforilado. Puede estar fosforilado o puede estar desfosforilado, condiciones normales. Cuando está fosforilado, es capaz de darle su grupo fosfato a la glucosa 1-fosfato. Formar transitoriamente glucosa 1,6-bifosfato. Pero esta glucosa 1,6-bifosfato no la deja salir. Antes le pide que le devuelva su grupo fosfato, solo que ya no le da el que le dio originalmente y que lo pegó en el carbono 6, sino le pide el grupo fosfato que estaba en el carbono 1. Y entonces la serina vuelve otra vez a estar fosforilada, regresa a su condición original, pero ahora liberamos como producto glucosa 6-fosfato. Hicimos simplemente un intercambio de fosfato. Le dio primero un fosfato y se lo pegó al carbono 6. Y después le quitó un grupo fosfato, pero no le quitó el del carbono 6, sino le quitó el que tenía originalmente en el carbono 1. Y entonces, de esa manera podemos convertir la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato.
Esta glucosa 6-fosfato ya es como si fuera igualito al producto de la hexocinasa, y entonces ya es intermediario de la glicólisis. Ahora, si el hígado es quien está degradando su glucógeno, entonces es claro que tendrá que compartir esa glucosa que está liberando. Y entonces la glucosa 6-fosfatasa, que se encuentra exclusivamente en hígado, específicamente en el retículo endoplásmico, es la que va a recibir esa glucosa 6-fosfato. La fosfatasa la va a romper para liberar fosfato y glucosa, y esta glucosa regresará al citosol, y el transportador GLUT2 es el que se encargará de permitir la salida de esta glucosa libre. Ojo, glucosa sin fosforilar. ¿Por qué no puede salir glucosa fosforilada? ¿Cuál sería el problema para la célula hepática? Natalia. Que la célula tiene el riesgo de que salga mucho fosfato y se quede sin energía. Bueno, más bien se quede sin un sustrato para formar ATP, porque así se muere porque ya no puede formar energía. Exacto. Entonces, tiene cantidades muy limitadas de fosfato, y esas cantidades limitadas de fosfato no las puede compartir. Entonces, puede compartir la glucosa liberada del glucógeno, pero no puede compartir los fosfatos, porque los tienen cantidades muy limitadas. De hecho, todas las células tienen cantidades limitadas de fosfato. Ese sí nunca lo comparte. Ok. Les recuerdo, tenemos diferentes transportadores de glucosa. De hecho, del GLUT1 al GLUT5 serían los más importantes. En GLUT1 es un transportador de glucosa de alta afinidad, está presente prácticamente en todos los tejidos. En GLUT2, ojo, tiene baja afinidad y es el que funciona para que pueda compartir las células hepáticas en la glucosa que van liberando, pero si se fijan lo hace con baja afinidad, así que solo cuando hay exceso de glucosa el hígado comparte. Y en páncreas, pues decíamos que es el sensor del exceso de glucosa. Entonces, cuando en GLUT2 deja entrar glucosa a las células pancreáticas, a las células beta del páncreas para ser exactos, es cuando estas células se dan cuenta que hay exceso de glucosa, y para ellas es la señal para liberar insulina. Entonces las células beta del páncreas van monitoreando los niveles de glucosa en sangre gracias a este transportador, en GLUT2. Tenemos además del GLUT1, el GLUT3, que también es de alta afinidad, que está expresado en muchos tejidos. Tenemos GLUT4, que ese está presente básicamente en tejido adiposo y en músculo. Y este es el transportador que es regulado por insulina. Entonces, este transportador se activa como respuesta a la liberación de insulina. Entonces, solo cuando hay insulina circulante, el GLUT4 tiene un papel relevante. Y la idea es que entonces este GLUT4 permita la entrada del exceso de glucosa. La insulina solo se libera si hay mucha glucosa circulante en el torrente sanguíneo. Y entonces insulina da la señal para que el GLUT4 empiece a participar en el transporte de glucosa y las células empiecen a capturar la glucosa circulante. Y GLUT5 está en células intestinales y parece que es el transportador principal de fructosa. Y la fructosa viene principalmente de la dieta, de las frutas. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Oiga, Doc, y el glucagón, bueno, glucagón, o no sé cómo se diga bien, Ajá, glucagón. Glucagón, ahora sí que desactiva los GLUT4 en el músculo y en las adipocitas. No tiene necesidad de, en GLUT4
solamente va a estar activo mientras la insulina circulando. Una vez que cesa el estímulo, entonces los GLUT4 son retirados. Y lo que nunca ocurre es que simultáneamente estén circulando niveles altos de insulina y de glucagón. Son antagónicos. O es uno o es otro, pero no los dos. Ok, Buena gracias. pregunta. Ok, ahora, ¿quién es el regulador de la degradación del glucógeno? Pues solo tenemos dos enzimas, o la fosforilasa o la enzima desramificadora. ¿Cuál les suena que será la enzima reguladora? La ramificadora. La fosforilasa. No era mala opción, pero es la fosforilasa. La fosforilasa es la enzima alostérica. Entonces, de hecho, la fosforilasa tiene tanto una modulación alostérica como una modulación covalente. Ya habíamos dicho que el modulador alostérico positivo es el AMP. Entonces, la fosforilasa tiene un sitio de unión al AMP y cuando el AMP se une, ya habíamos ilustrado que cambia ligeramente su estructura. Y eso cambia la conformación del sitio activo y hace que se vuelva mucho más activa. Entonces, cuando haya AMP, vamos a tener que la enzima fosforilasa va a estar completamente activa. Cuando desaparece el AMP, regresamos a la configuración normal y en esa configuración normal la fosforilasa usualmente está inactiva. Es decir, no tiene sentido degradar glucógeno y entonces la enzima en condiciones normales no trabaja, no degrada glucógeno a menos que sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando hace falta energía en forma de AMP y la señal es un exceso de AMP. Ahora, esta enzima también se modula de manera covalente. Y entonces hay también proteínsinasas que la van a fosforilar. Y cuando la fosforilasa, ojo, es tomada por una de estas sinasas, entonces se fosforila y al estar fosforilada se vuelve activa, aunque no haya AMP. ¿Qué tipo de enzimas van a provocar la fosforilación? ¿Qué tipo de señales van a provocar la fosforilación de esta enzima? Por ejemplo, epinefrina o adrenalina. Epinefrina, decíamos, es una hormona de estrés. Cuando nos sentimos en peligro, se libera epinefrina. Hay una descarga de epinefrina o de adrenalina, como le quieran llamar, y eso activa automáticamente el metabolismo. Una de las respuestas que tiene que generarse para activar el metabolismo, pues es activar a la fosforilasa. La fosforilasa entonces se activa, la degradación del glucógeno empieza y entonces la célula tiene glucosa disponible extra. En condiciones normales no tendría. Pero esa glucosa disponible extra entonces estimulará a la glicólisis a que empiece a generar energía. Y echa a andar toda la maquinaria, porque entonces después vamos a tener acumulación de piruvato, más formación de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, todo se va a activar. Y la célula tendrá más ATP disponible del que normalmente tiene. Entonces todo eso finalmente es un mecanismo para que la célula tenga más energía disponible. ¿Cuál es el segundo mensajero que activa a esta sinasa? El calcio. El calcio es el segundo mensajero que utiliza la epinefrina. Bueno, de hecho, la epinefrina o adrenalina utiliza varios segundos mensajeros. Puede utilizar AMP cíclico también, pero en este caso utiliza calcio.
Y de hecho, el mismo calcio que estimula la sinasa de la fosforilasa es el que inhibe a la fosfatasa de la fosforilasa. Ojo, suena como a juego de palabras, pero es simplemente porque la enzima que degrada en glucógeno, pues le llamamos fosforilasa, pero la fosforilasa puede perder sus grupos fosfato. ¿Quién se los va a quitar? Una fosfatasa. Entonces, la fosfatasa de la fosforilasa es la que se encarga de quitarle los grupos fosfato a esta enzima degradadora del glucógeno y regresarla a su forma inactiva. Entonces, para que eso no ocurra mientras haya la estimulación hormonal, el calcio que estimula la sinasa para que se fosforile esta enzima, pues es el mismo que inhibe a la fosfatasa para que no le quiten el grupo fosfato. Y solo hasta que cese el estímulo hormonal y entonces los niveles de calcio regresen a sus niveles basales normales, entonces ahora sí, la sinasa deja de ser activa y la fosfatasa empieza a quitarle los grupos fosfato y regresa todo a la situación normal original. Roberto. Sí, doctor. ¿Este calcio de dónde viene? No sé, yo me imagino que puede ser por el daño a los tejidos, por ejemplo, en una herida, y también por eso pues se va a estimular, ¿no? Al mismo tiempo la adrenalina y todo eso. Puede venir de allí, pero si viene así, la verdad es que es porque hay daño celular y esa no es la idea aquí. No, este es un calcio más específico. Este es un calcio, ojo, que puede venir del medio extracelular efectivamente, pero entonces se activa un transportador de calcio que permite la entrada de calcio del medio extracelular hacia el citosol. Okay. Entonces, Acuérdense, la concentración de calcio en el torrente sanguíneo es como de 1.2 milimolar. Pero la concentración de calcio dentro de las células está en el rango micromolar. Entonces el calcio está siempre desesperado por entrar a la célula. Y por eso entonces cuando hay una estimulación hormonal, el calcio puede ser utilizado como un segundo mensajero. Lo único que hay que hacer es abrir los canales de calcio. Y el calcio que está entonces fuera de la célula inmediatamente entra. Aumentan los niveles de calcio y eso permite que el calcio pueda ser utilizado como un segundo mensajero. Ya que cesa el estímulo, entonces, ojo, hay una ATPasa de calcio que se encarga de estar expulsando el calcio, pero también lo almacenamos en el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico también almacena calcio. Bueno, hasta la mitocondria le toca almacenar calcio a la hora de que hay que bajar el calcio. Nada más que en mitocondria sí tenemos el problema de que si hay exceso de calcio, pues le damos en la torre a la mitocondria. Entonces, de hecho, el calcio que se utiliza en la señalización hormonal, una parte viene de fuera y otra parte viene del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico también es un reservorio de calcio. Buena pregunta. Ok. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Híjole, díganme sí o no. Sí, doctor. Doctor, Okay. yo sí tengo una duda. Sí. Es que, bueno, la fosfatasa de la fosforilasa, ¿qué es lo que hacía, perdón? Tú me dices, ¿qué hace una fosfatasa? Pues, como quitar el grupo fosfato. Ajá. Ajá. Pero como pues es... eso, ¿no? Sí. Quitar el grupo. Ok, ya. Perdón, sí. No, eso es lo bonito de la bioquímica, es demasiado lógica. La fosfatasa de la fosforilasa, pues le va a quitar el grupo fosfato a la enzima fosforilasa. Sí, gracias, doctor. Nada. Ok. Entonces, a ver, decíamos que una sinasa es la enzima responsable de fosforilar a la fosforilasa. Esta sinasa
va a responder a estimulación hormonal. ¿Quién la puede activar? Ya habíamos dicho, epinefrina o adrenalina, utilizando calcio como segundo mensajero. Entonces, el calcio es el que activa directamente a esta sinasa. Y entonces, cuando la fosforilasa tiene grupos fosfato, se vuelve activa. ¿Quién también la puede activar? Glucagón. ¿Por qué glucagón? ¿Cuál sería la lógica? Porque el glucagón es, bueno, es señalizador de cuando hay poca glucosa sanguínea. Entonces, Ajá. pues, tiene lógica que se active, pues, para poder liberar más glucosa a sangre. Ajá, exacto. Entonces, ojo, quien va a tener receptores para el glucagón, pues va a ser el hígado. El hígado es el que responde a la liberación del glucagón y es la señal al hígado para que empiece a degradar su glucógeno y empiece a liberar glucosa hacia el torrente sanguíneo. Entonces, epinefrina ya habíamos dicho, porque es una situación de estrés, necesitamos energía extra. Entonces hay que degradar el glucógeno para que se libere glucosa y podamos echar a andar las vías de generación de ATP. Ahora, la fosfatasa resulta que también está modulada por hormonas. ¿Quién podría estimular a la fosfatasa? La insulina. La insulina. Ajá. Porque la insulina tiene el efecto opuesto. Y entonces para la insulina es importante que los niveles de glucosa disminuyan. Y no podemos tener degradación de glucógeno que sea compatible al mismo tiempo con reducir los niveles de glucosa. Entonces, por eso es importante que la insulina estimule aquí. De hecho, aquí está indicado mejor. Entonces, la insulina estimula a la fosfatasa. La fosfatasa, al ser estimulada, le quitamos los grupos fosfatos y inactivamos a la enzima degradadora del glucógeno. Y entonces, con eso, evitamos que el glucógeno siga degradándose. Es más, una de las respuestas metabólicas a la presencia de insulina, pues es sintetizar glucógeno. Entonces suena muy lógico que la insulina inhiba la degradación del glucógeno. Entonces, igual, todo tiene que tener sentido. Hasta aquí vamos bien. Ok. Doctor, yo tengo una duda. Sí. ¿La fosfatasa es parte de la fosforilasa? No. ¿O es Son una enzima enzimas diferente? diferentes, sí. Ah, ok. Aunque sí es una fosfatasa específica para la fosforilasa. No es cualquier fosfatasa. O sea, es una fosfatasa que utiliza a la enzima fosforilasa como su sustrato. Igual que con esta sinasa. De hecho, si se fijan, no es la PKA, sino es una PKB. Buena observación. Ok, hasta aquí vamos bien. Hacemos un pequeño receso ahora sí. Ok, entonces tengo yo 8:44, o sea, a las 8:54. Bueno, 8:55, ¿les parece bien? 5 para las 9.